Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons. Mi finalidad al grabar este vídeo es aclarar una serie de cuestiones sobre la relación entre el expediente Royuela y la red Gladio. Algunos de los que me ven o los suscriptores o seguidores de este canal quizá piensan que mi polémica con el expediente Royuela es una cuestión personal o puramente personal. Incluso alguno me ha dicho que yo tengo una obsesión. No. La polémica que yo pueda tener con el expediente Royuela se ha de interpretar en el trasfondo de lo que es la red Gladio y de lo que significó para el fascismo que un sector de fascistas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, es decir, normalmente que se rindieron a los aliados occidentales, cambiaran de chaqueta y fueran encargados por el poder ocupante de derechizar y desprestigiar completamente el fenómeno fascista. El principal ideólogo de esta operación fue Julius Evola. Quien denuncia por primera vez lo sucedido no soy yo, sino Vincenzo Vinciguerra, un fascista de verdad que, miembro de Gladio en un principio, luego se da cuenta de la trampa y denuncia los hechos. Gracias a Vincenzo Vinciguerra sabemos lo que es Gladio y que la OTAN atentaba con dinero público europeo y armas de la OTAN contra ciudadanos europeos a fin de modificar su orientación de voto e impedir que determinados partidos llegaran democráticamente al poder y formaran gobierno en Italia. Esta fue también la causa del asesinato de Aldo Moro, supuestamente por las Brigadas Rojas, en realidad unas Brigadas Rojas infiltradas por la CIA. Gladio era una organización era y es, aunque con el fin de la Guerra Fría se ha reorganizado en términos de lucha contra el Islam, es una organización criminal ilegal financiada con dinero público, como he dicho, y conforma lo que se podría denominar el Deep State, ¿no? Deep State, Estado profundo. Estado profundo no es ningún misterio, es el Pentágono. El Estado profundo viene a certificar que las democracias liberales occidentales son puras ficciones, puras escenificaciones. Si el resultado electoral fuera en contra de los intereses de la oligarquía, ese escenario se desmontaría y en su lugar tendríamos una dictadura oligárquica abierta. Las democracias liberales, democracias entre comillas, son dictaduras de los bancos y de la oligarquía financiera. En Europa hay que añadir que es un poder agravado, no solo de los bancos y de la oligarquía financiera, sino de un país extranjero que es Estados Unidos. O sea que aquí no solo somos dominados por la oligarquía, somos vasallos de un poder ocupante. Pues bien, estos fascistas o exfascistas se cambiaron de chaqueta y para sobrevivir, algunos fueron salvados de ser fusilados por la guerrilla comunista. Estos fascistas en realidad pues traicionaron al fascismo. Los verdaderos fascistas cayeron en el frente, luchando contra los aliados occidentales o contra el Ejército Rojo.
los que sobrevivieron podían haber organizado algún tipo de resistencia, pero esa resistencia tendría que haber sido contra el poder ocupante, y en Italia el poder ocupante era Estados Unidos. Sin embargo, lo que hicieron los exfascistas de Gladio fue, en un país que estaba en manos o bajo el vasallaje del Pentágono, trabajar de forma delincuencial para impedir que ese país pues cambiara de bando, ¿no? Pasara al bando comunista. Es decir, que ellos eran patriotas que luchaban contra el comunismo. Eran, sobre todo, antes que fascistas, cristianos. Los banderines de enganche de Gladio ponían un requisito: creer en Dios. Y todo lo que era Gladio estaba manipulado por una logia masónica católica, dirigida por Licio Gelli, que fue elevado a gran maestre por un masón que había sido alto cargo de la CIA. Todo esto lo explico en mi artículo de Carrera Marca, con pelos y señales, Gladio o las atrocidades de la OTAN contra la ciudadanía europea. Y esto tiene una derivación en la serie de artículos que dediqué al expediente Royuela. Si ustedes miran el primero, que se titula Metodología, ahí hablo de la conexión entre el expediente Royuela y, más concretamente, entre el fundador del expediente Royuela y la Red Gladio en España. Porque cuando los mercenarios de la OTAN empezaron a montar atentados, algún juez, ya he dicho que era una organización criminal, pero financiada con dinero público, o sea, unos crímenes perpetrados por las propias instituciones, esto no es ninguna broma, pues esa organización criminal actuaba de espaldas al Parlamento italiano. Es decir, pisoteaba y convertía en burla la soberanía nacional del país, porque esos tentáculos de la OTAN quedaban fuera del control del propio gobierno italiano y por lo tanto de la judicatura, de manera que para los jueces se trataba de delincuentes, y algunos jueces pues empezaron a investigar los hechos y descubrieron que detrás de esos atentados estaban pues policías, militares que encubrían, entorpecían las investigaciones, y luego, gracias a la confesión de Vincenzo Vinciguerra, se supo lo que era realmente Gladio, es decir, exfascistas, traidores al fascismo, trabajando al servicio del poder ocupante estadounidense, ¿no? O del poder de la anglosfera, si lo quieren así, de la judeo-anglosfera. Pues bien, cuando esos jueces empezaron a investigar los hechos, miembros de Gladio, italianos, huyeron a España y fueron acogidos nada menos que por el fundador del expediente Royuela. Es decir, que ese personaje, que es de sobra conocido, trabajaba para los servicios de inteligencia franquistas. Toda España era Gladio, todo el Estado español era Gladio, porque el régimen franquista solo había podido sobrevivir al desenlace de la Segunda Guerra Mundial vendiendo el país a los Estados Unidos, y eso fueron los pactos de 1953. Franco se perpetuó en el poder a cambio de regalar el país. Se salvó España de una amenaza comunista completamente imaginaria, o sea que salvó, entre comillas, vendiendo España. Esto es el patriotismo que se puede encontrar en la extrema derecha, ¿eh? Gladio no era solo un grupo de mercenarios que perpetraron, cuando llegaron a España, siguieron perpetrando asesinatos, y en este caso contra ciudadanos españoles. Gladio es un fenómeno más amplio y extensible a toda la extrema derecha española. Hay un Gladio cultural. Aquí ha habido un personaje de sobra conocido que se ha dedicado a promover a quien fue el gran ideólogo de Gladio, cuya finalidad era derechizar el fascismo,
que fue Julius Evola. ¿Quién ha difundido Julius Evola en España? Pues un sicario de las cloacas del Estado también. ¿Y en qué ha consistido este gladio cultural? En idiotizar a la gente, es decir, se la ha arrastrado fuera de lo que era el ámbito cultural del fascismo y se la ha llevado a cuestiones como la ciencia, la magia, la paraciencia, el esoterismo, la brujería. Todo esto tenía una finalidad y era destruir los cerebros de las futuras generaciones de nacionalrevolucionarios, impedir el resurgimiento del fascismo, que sería una izquierda nacionalrevolucionaria, y esto empezaba por las ideas. Y las ideas eran imponer a Julius Evola y René Guénon, dos autores irracionalistas, y, como digo, destruir la capacidad de razonamiento de las futuras generaciones de nacionalrevolucionarios. Esto es el gladio cultural y es la extrema derecha. Y el producto de todo esto, pues es lo que en todo el mundo ha sido fabricado como neofascismo, ¿no? Siguiendo los mismos patrones, que es gentuza, hooligans, skinheads, tatuados, borrachos, mundo delincuencial, tráfico de drogas, todo esto con tatuajes de esvásticas, todo esto lindando con la mafia. ¿Qué eran sino los casuals? Era mafia. Sin embargo, sabemos que Mussolini lo primero que hizo cuando llegó al poder fue erradicar la mafia de Italia. Los mafiosos tuvieron que salir por patas a refugiarse. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y cuando las tropas aliadas desembarcaron en Sicilia, con ellas ya iban los mafiosos a restablecer las redes que el fascismo había destruido. Sin embargo, cuando vemos el neofascismo, todos son mafias de matones, ya digo, skinheads, tatuados, hooligans, borrachos, traficantes de drogas, subasteros, es decir, toda la escoria de la sociedad se pone la esvástica y con ello desacredita el proyecto de izquierda nacional revolucionaria que es el fascismo. Y sobre todo, muy importante, que esté siempre en posiciones reaccionarias, defendiendo el irracionalismo más absurdo o más ridículo. Todo lo que envuelve el submundo cultural del esoterismo, de la magia, de las paraciencias. Todo esto forma un cóctel y ahí debe quedar anclado para siempre lo que la gente entienda que es un fascista, ¿no? Un fascista es esta escoria tatuada, un matón, un mafioso, y lo que tiene en la cabeza pues son mamarrachadas como QAnon, el Expediente Royuela, el Bar España. Solo hay que leer a Julius Evola para saber que para él el paradigma, la encarnación, el modelo cultural que propone como alternativa a la modernidad es un chamán. El chamán, eso es a lo que ha quedado reducido el fascismo gracias a esa gran operación que fue Gladio, ¿no? Y que, repito, incluye una rama cultural. Pues bien, el Expediente Royuela forma parte de esto. Por lo tanto, mi lucha contra el Expediente Royuela no es un pique personal entre Jaume Farrerons y cierto personajillo que es el hijo del fundador. Nada de eso. Esta lucha tiene una finalidad política y ética, que es liberar el espacio en el que puede surgir el verdadero fascismo y que es incompatible con los skinheads, con los hooligans y con toda la escoria de lo que se llama neofascismo y extrema derecha, que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. El Expediente Royuela contamina
toda barricada de resistencia y de oposición nacional contra la oligarquía, la infecta con su basura gladio, y ahora hablo de gladio cultural. Es irracionalismo porque idiotiza a la gente, hace que la gente que sigue esto sean auténticos retrasados mentales, y esto es lo que luego la gente entenderá por fascismo. Cuando no son retrasados mentales, son mafiosos, delincuentes, traficantes, hooligans, o todo a la vez, y en este caso estafadores. ¿Cómo va a confiar la gente en una resistencia de estas características? Pues bien, esa es su función. Eso es gladio. Entendamos lo que es gladio. Y mi lucha no es contra esta gente, mi lucha es contra gladio. Esta gente, para mí, son insignificantes, no son nada. Yo lucho contra gladio para liberar el espacio de refundación del fascismo. Y estos son mis enemigos. Esto es una batalla marginal. Pero esa batalla hay que ganarla para luego subir el nivel de la resistencia. Si no se gana esta batalla, si no se derrota y extirpa el cáncer de la extrema derecha gladio, del neofascismo gladio, del mundo skinhead, no habrá resistencia europea. Y detrás de esa resistencia está la posibilidad de salvar los fundamentos de Europa, y no de la Unión Europea, de Europa como civilización. O sea que fijaros si esto tiene alcance. Esto es una lucha del fascismo contra la extrema derecha, gladio en España, que luego debería extenderse a toda Europa y convertirse en una verdadera oposición nacional a la oligarquía. Pero su último objetivo no se queda en la política. Este es importante, porque en el momento en que esa oposición nacional ocupara cargos de poder y un gobierno de un país importante de Europa, podríamos recuperar las raíces precristianas de Europa, nuestra verdadera identidad. Pues bien, esta es mi lucha. Mi lucha va hacia allí, aunque yo no lo veré, evidentemente, pero llevo toda mi vida luchando por esta causa y siendo, por lo tanto, difamado por la extrema derecha, que se han dedicado a decir que yo soy un loco y han envenenado toda relación que yo pueda tener con patriotas y con aspirantes a refundar el movimiento nacional revolucionario. Y hay que decir que hasta ahora han tenido éxito. Y su éxito es el fracaso del proyecto nacional. El fracaso del fascismo encubierto bajo supuestas banderas patrióticas que son en realidad las de los traidores. Porque siempre fueron traidores. No lo son ahora. Su fundación fue ya la traición y ellos encarnan la traición. Ellos son escoria. Son lo peor que puede haber en el género humano. Pues bien, hete aquí mi crítica al expediente Royuela, que tiene un trasfondo que no deben perder de vista a la hora de interpretar todo lo que he hecho hasta llegar aquí y todo lo que pienso hacer en el futuro. Sirva este vídeo de orientación y aclaración. Gracias y buenas tardes.